Ok, bueno muchachos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que como ustedes ven tiene por título los tipos de células eucariontas. Principalmente vamos a hablar de especialización celular. Pero antes de comenzar quisiera ahondar en un tema que me preocupa un poco. Es primero que todo preguntarles cómo están, qué tal va todo, que espero que les vaya muy bien. Por favor, si tienen algún problema al día de hoy, ya sea a nivel de conexión, a nivel de que no están recibiendo las tareas o de que no están recibiendo mis correos, me lo hagan saber. Les comento esto porque me pasó con un alumno que no estaba recibiendo los correos, entonces es un tema que no es menor. Finalmente, tengo que solucionar ese inconveniente, hablé con él anoche. Entonces, por favor, háganme saber eso. La alumna, bueno, era de la sección 2, sí, era de la sección 2 que me hizo saber que tenía choque de horario, no me ha escrito, así que la idea es que ustedes tienen algún problema, por favor me lo hagan saber y si yo no lo puedo resolver, lo derive a la persona que sí puede. Preguntas para comenzar. Entonces, ¿cómo le ha ido con el paper? Profe, la niña dijo que sí lo escribió. No me llegó, no vi que haya llegado nada. Voy a tener que revisar de nuevo, porque lo quedé esperando y no lo vi. Permíteme ver, está por acá la niña. Profe, sí le escribí eso. Ok, Profe, es que le escribí hace poco porque tuve problemas antes. ¿para qué es hace poco? Si me escribiste a las 12 de la noche, por supuesto. ¿A qué hora me escribiste? No, no, fue hoy día en la mañana, sí. Ah, ok, ya. Sí, es que tuve problemas, no pude escribirle antes, pero No hay problema, no hay ahí problema. estoy. Pero, Ya. pero obviamente si me escribes a las 7 de la mañana, yo parto acá a las 10, no veo los correos. Yo por lo general trato de revisar los correos más en las tardes, tarde en noche. Entonces, bueno, pero después te voy a revisar tu correo. Dicho eso, ya quedó un poco más claro. La primera pregunta que es con respecto al paper, más que nada unas directrices. Bueno, como les decía, vi lo de las tareas que llegaron muy tarde, ojo con eso. Si tienen si de pronto se empiezan a sentir un poco abrumados, también es algo que debemos tratar de conversar con los profesores. Es cierto que algunos nos podemos hiperventilar, me incluyo, a lo mejor yo también me hiperventilé con el paper en inglés. Entonces también, nosotros somos adultos, ustedes no son niños. Nosotros, si bien queremos que esto sea de buena calidad, también sabemos y estamos conscientes de lo complejo que es y que tienen que estar todo el día frente a un computador. Entonces también es la idea que ustedes lo puedan ir conversando con los profesores, ¿ok? No es tan Ok. sano que estén mandando correos a las 5 de la mañana y estamos recién empezando. O sea, me complicó mucho. Esto suele pasar, es normal cuando estamos a final de semestre, cuando tenemos hartas pruebas, hartos exámenes, etcétera. Se entiende, a todos nos ha pasado, pero esta es la primera semana, la segunda en realidad, y que estén así de abrumados mandando tareas a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, y no uno, varios. Yo me di cuenta que la gran mayoría de las tareas no había llegado y de pronto de las 10 en adelante empezaron a llegar correos como locos. De hecho no los pude ver, no tenía cómo, yo estaba acostado a esa hora. Bueno, dicho eso, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Bueno, tengo una pequeña consulta que les quiero hacer a todos ustedes porque ayer me contacté nuevamente con la persona que va a hacer la clase desde Alemania y por supuesto que allá en Alemania se hacen todas las presentaciones en inglés. Él me hizo varias preguntas que tengo que responderle, pero una que creo que debemos llegar a acuerdo es, me dijo si la presentación había problema en hacerla en inglés o en español. Obvio, estamos hablando de el escrito de la presentación, el PowerPoint. Él va a hablar en español. Sí, Entonces, No hay problema. Yo no bien. tengo problema. ya, Así igual y vamos aprendiendo palabras en inglés, pues entonces Sí, igual pues. sería bueno. Exactamente. eso es Sí, lo mejor. que yo Además, le quiero responder porque creo que de aquí a que tengamos la clase con él, ustedes van a tener sí, mm, harta práctica con el inglés y obviamente él va a hablar en español, pero la presentación, él tiene algunas palabras en inglés, no todas, él le gusta poner mucha imagen, van a ver mucha imagen, imágenes muy bonitas que tomó él durante su investigación. Entonces creo que le pensaba decir eso, pero quería conversarlo con ustedes también, de nuevo. ningún Tratemos de problema. son personas mayores de edad y quieren ser profesionales, me imagino que igual son capaces de discriminar cuando algo les puede favorecer o cuando no. Yo le voy a responder eso entonces, le tengo que responder que ustedes no tienen problema en que las PPT vayan con cosas en inglés.
no va a ser mucho tampoco, pero creo que eso es bueno para ustedes. Permítame ver aquí en el chat. La pregunta, la respondo enseguida. La tarea siempre fue para el viernes de la próxima semana. Yo lo dije. Por favor, tienen que poner un poco más de atención. Y si no, también se le envió la grabación. Lo que viene a la segunda pregunta. ¿Ustedes todos recibieron la grabación de la clase? Sí. ¿Todo bien entonces? Sí. ¿De YouTube o no? ¿Por YouTube? Sí, por YouTube, sí, finalmente solucioné el problema que tenía con YouTube, entonces, claro, yo copié el enlace de YouTube y se lo envié porque es más fácil. Sí, está bueno. ¿No hubo ningún problema? Ok, por lo visto está todo bien entonces en ese sentido. Bueno, dicha esa información, vamos a comenzar ya propiamente tal con la clase del día de hoy. Obviamente, como les dije, la primera clase fue un poco más larga porque teníamos que hablar respecto a las reglas del curso, tenía que dar la introducción, el cronograma, el programa, etcétera. Pero la clase de hoy no debiera pasar más de una hora, además después tengo clase con la otra sección. Así que obviamente esta va a ser bastante más cortita, más acotada, simplemente con las cosas más generales que quiero que veamos. Y vamos a comenzar entonces. Antes tengo que preguntar si tienen alguna consulta, alguna duda o está todo bien. Todo bien, profe. Está todo bien. Todo bien, profe. Ok, Todo correcto. comencemos, ya que estamos todos ready, let's go. Este es el título y como ustedes pueden ver son los tipos de células eucarionte y vamos a hablar de especialización celular. Es decir, si podríamos definir desde una sola palabra, vamos a hablar un poco acerca de diferenciación. Nosotros tenemos un montón de células. Ahora, ¿cómo llegamos de ser de una célula a formar todo el organismo que somos como entes? Tomó diversas series de pasos, vamos a ver una pincelada porque no es el ramo de desarrollo, pero vamos a ver algunas cosas que yo creo que son importantes que manejen. Es así como vamos a comenzar con esta imagen que tenemos a la izquierda, que si bien nosotros sabemos que nosotros como organismos, como eucariontes multicelulares, somos complejos, pero también debo decirles que en muchos aspectos, como dice ahí, las células eucariontas más complejas no se encuentran en nuestro organismo. ¿Y por qué digo esto? Se encuentran en protistas. ¿Cuál es la razón de por qué estoy explicando esta locura? Es simple. Esto se basa principalmente en el hecho de que una célula protista como la que ven acá es capaz de realizar todas y cada una de las funciones por sí sola. Eso es asombroso. Por ejemplo, ellas son capaces de responder a sensores ambientales, captan el alimento, eliminan los excesos de líquido, llevan a cabo la evasión de los depredadores, recuerden que pueden moverse y escapar. Y todo esto lo pueden hacer estando confinados, todas estas reacciones químicas y metabólicas, solamente en una sola célula. Por eso es que este libro, que esto lo saqué del Gerald Carp, si tienen acceso a él, pueden ver que ellos explican de esta forma y me parece sumamente interesante poder traerlo a colación. Otra cosa... Eso puede ser lo que le dicen el plancton, el fitoplancton, zooplancton, una célula protista, entre comillas. Entre los protistas tú tienes algunos representantes, como por ejemplo el Vorticella es uno de ellos, tú tienes el paramecio, tú tienes la ameba. Los zooplancton corresponden a, si no me equivoco, son a algas. Entonces no entran en la categoría de protistas. ¿Ok? Los vimos la semana pasada en una imagen donde yo les dije que aquí hay varios representantes, si se pueden ver en la presentación, varios representantes de los protozoos. ¿Y por qué se los preferí mostrar ese día? Porque todos ellos nosotros los vamos a ver al final del semestre en el laboratorio. Otra cosa que quiero que nosotros recalquemos acá, y que la semana pasada tocamos alguna pincelada, pero es lo que nosotros tenemos acá a la derecha. ¿Y por qué? Principalmente porque obviamente nosotros partimos como una célula, como vimos la semana pasada, una célula procariota única, incluso se habla de que nosotros provenimos de las arqueobacterias, pero la pregunta es cómo derivamos de una arqueobacteria o de una procariota a una eucariota. Y aquí voy a volver atrás para hacer una pregunta general. ¿Alguno de ustedes sabe o me podría explicar a grueso modo cuáles son los pasos o algo respecto a la teoría endosimbiótica? Primero que todo, ¿saben en qué consiste? Ya mostré la diapositiva, pero ¿saben en qué consiste? Y más o menos, ¿qué cosas plantea?
Creo que plantea que una célula se come a otra y así evoluciona, absorbiendo como sus Que sistemas. necesitaban una de la otra para... Ya no se podían separar. Correcto, La y de ahí mitocondria, viene el creo. nombre simbionte. Un simbionte es eso, en donde ambas células llega un momento en que están tan unidas y tan conectadas que una no puede vivir sin la otra. Eso es un simbionte, a diferencia de un parásito. Un parásito tú sabes que se aprovecha de tus recursos, mientras que un simbionte no. Y eso es en parte, en rasgos muy generales, muchas gracias chiquillos, de qué consiste la teoría de endosimbiótica. Y vamos a ver acá en qué consiste. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá, ustedes pueden ver acá arriba, que tenemos dos tipos de células. Una que es grandota, que la ven acá, fíjense por favor, que es una procariota anaerobia, y por acá tenemos una procariota aerobia. Me imagino que dominan los términos aerobio y anaerobio, ¿verdad? Sí, Si hay alguna creo duda, que sí, porque yo lo vi en el colegio. El tema del oxígeno. Yo no lo vi. resumiendo, aeróbica es un tipo de microorganismo que requiere de oxígeno para vivir, y anaerobio es aquel que no requiere oxígeno para vivir. ¿Ok? Ah, ya. Gracias. De nada. Dicho eso, entonces ustedes pueden ver que tenemos una gran célula acá, procariote, que es capaz de captar, va a engullir, o como dijo uno de sus compañeros, va a comer a otra célula, que es la que está acá. Y fíjense por favor, obviamente después vamos a ver que esto que está aquí se convierte ya en una célula, y donde la procariota más pequeñita que fue engullida o comida pasa a evolucionar a lo que es la mitocondria. Entonces, como pueden ver ya, no tenemos dos células, tenemos una célula. Ahora bien, también nosotros vemos acá en este paso que está aquí, en el paso 3, que se los puse también a la izquierda, que también la membrana que está rodeando a esta célula grandota empieza a sufrir invaginaciones, se empieza a ir hacia adentro. Y gracias a esto va a formar aquí lo que se produce una envoltura nuclear. Fíjense por favor, ese está representando el ácido nucleico. Va a formar una envoltura nuclear. Y también, por medio de este proceso, va a formar el retículo endoplasmático. Posteriormente, nosotros vemos acá que esta célula ya, como pueden ver, una célula fue devorada. Vamos a tener aquí en el centro ya la formación de lo que es la membrana nuclear. Y después vamos a ver que esta célula procariota, que ya es bastante más grande, más robusta, y con la otra célula procariota que fue engullida, va a dar inicio o la formación de dos tipos de células diferentes dependiendo de si ella fue capaz de engullir a una célula que se convirtió en mitocondria, va a formar una célula animal, o también tenemos la otra rama donde una de las bacterias que fue engullida, si esa bacteria engullida era capaz de realizar fotosíntesis, va a formar en esta célula eucarionte más grande, va a formar lo que es una célula vegetal que por supuesto va a ser fotosintética. Como pueden ver, ese es todo el proceso de la teoría endosimbiótica, en donde, como bien dicen ustedes, resumiendo, una célula engulla a la otra, pero llega un momento tal en que son dependientes y ambas siguen en este proceso evolutivo y no se separan nunca más. ¿Por qué? Porque les es favorable a ambas. ¿Alguna consulta? Todo bien. Profe, Dígame. parece que eso estaba comprobado, ¿no? Recuerden que todo esto, cuando hablamos de una teoría, es eso, es una teoría. Puede ser o puede no ser. Frente a tu pregunta, yo te puedo decir que hasta el momento es lo que tenemos. Pero déjame decirte que hasta el año 1970 había otra teoría, no precisamente esta. Esta teoría, si tú lees un poquito más al respecto, que no vamos a entrar en mayores detalles el día de hoy, Magoulis fue quien en el año 1970 propuso esta teoría que hasta el momento es la más aceptada. Recordemos que todas las teorías en ciencia están sujetas a ser validadas o revalidadas. Entonces, en este momento, esto es lo más aceptado. Y por supuesto, debido a todos los estudios que han hecho ellos, a través de análisis de genéticos, moleculares, etcétera, está bastante robusta. Es decir, esto es lo más aceptado al día de hoy y no hay nadie que desde ese entonces la haya desechado y haya dicho, no, esto no es así. Esto es lo que tenemos hoy y hasta el día de hoy esto es aceptado. Recordemos, Sí, por lo que favor, pasa es que
La ciencia se basa en que de pronto viene otro investigador que te echa todo eso por tierra. Pero hasta el momento esto es lo que nosotros tenemos aceptado y esto es lo que habría pasado. Así nosotros llegamos desde un linaje procarionte a una eucarionte como las que nosotros vemos acá al final. Sí, lo que pasa es que una vez había escuchado que lo escuché no así, pero no lo comprobé ni lo verifiqué, que la mitocondria tenía como un ADN particular, o sea, diferente al del resto de las células. ¿Lo tiene? Ah, sí, tiene un ADN propio. Sí, pues lo Y para tiene. el resto igual, ¿o no? Eso es correcto, eso no, tú no estás equivocado, eso está bien, pero eso no dice que la teoría sea incierta. De hecho, al contrario, lo que te dice es que Por eso, pues la reafirma. exactamente, la reafirma. Pero que hubo una simbiosis ahí para generar una sola célula. Correcto, eso en parte lo que está haciendo es reafirmar, y de hecho esto es sumamente importante en análisis forense, hoy en día cuando la cantidad de ADN no es mucha, del ADN de la célula propiamente tal, incluso van más profundo y ellos han analizado el ADN mitocondrial, que es lo último ya, porque imagínate, si la célula ya es pequeña, ahora tú estás metido en un organelo celular, y en escenas del crimen, que por ejemplo hace 30, 40 años los asesinos no fueron descubiertos o alguna persona está en la cárcel, hay varios programas que pueden ver en cable donde hay personas que están en la cárcel acusadas de un homicidio o de una violación, después de 30, 40 años ahora tenemos la opción de analizar el ADN mitocondrial y poder saber si esa persona era culpable o no. Y así han liberado personas que estuvieron 20, 30 años en la cárcel, gracias al ADN mitocondrial, que en ese entonces era complejo, pero ahora se puede obtener y lo usan en técnicas forenses. Así que sí. Profe, eso viene de la mamá 100%, ¿no? ¿A qué El te ADN refieres? de la mitocondria. No sé a qué te refieres con esa pregunta. Hasta donde yo entiendo, las células que nosotros tenemos vienen ya sea de la madre o del padre. A lo Sí, mejor, he leído que era algo que tiene que ver con genética, pero no me acuerdo bien. mira, lo podría buscar, en estos momentos no lo tengo claro, no había escuchado esa teoría, podría ser, pero a lo mejor también te podría estar confundiendo con lo que llaman la hipótesis de Eva. No sé si has escuchado eso. La hipótesis de Eva que dice cómo supuestamente nosotros los seres humanos evolucionamos. Y en eso se dice que principalmente derivamos de el primer ser humano habría sido Eva, una mujer nacida en África. Y No sé. todos Era nosotros eso. somos descendientes de esa mujer, y por eso le llaman la hipótesis de Eva. Pero mira, voy a tomar nota, porque no he hecho un estudio más acabado de lo que es la mitocondria propiamente tal y a nivel genético de dónde vendría o no. Lo voy a Yo tomar. también había escuchado eso, de que uno hereda las mitocondrias de las madres de uno, y que por eso llegaron a la conclusión de que todos tenemos la misma mitocondria, fue la teoría de Eva. Lo que yo escuché. Por eso te digo, a lo mejor hay un nexo ahí entre lo que es la hipótesis de Eva, que bien te acabo de decir, y lo que es el ADN de la mitocondria. Ah, profe, acá dice el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre. Ok, en todo caso voy a igual a buscar para tener más datos al respecto, porque yo eso, como te digo, lo desconocía. Lo que sí, quizás salió a colación por lo de la hipótesis de Eva, como bien dijo tu compañera. Entonces voy a echar una mirada a eso y lo podríamos discutir con mayor detalle cuando hablemos de la mitocondria propiamente tal, que vamos a tener un capítulo entero solo de mitocondria. ¿Ok? Ya. Muchas gracias por los datos, por lo demás, así como ustedes aprenden, yo también puedo aprender de ustedes. Muchas gracias. Sigamos entonces. Bueno, y nosotros tenemos la célula eucarionte que vimos al final, y la pregunta ahora, por ejemplo, es saber cómo las células estas eucariontes tomaron una vía diferente y llevaron a diferenciarse a diferentes tipos de células. ¿Ustedes saben cuántos tipos de células distintas tenemos en nuestro cuerpo? Aproximadamente, entre 50 y 100, 150, 200, 250. Muchas. Bueno, les informo que tenemos 250 tipos de células diferentes. La pregunta es, ¿cómo desde un óvulo fecundado, desde un feto, nosotros llegamos a tener todo este tipo de células diferentes? Bueno, y eso se debe principalmente a un proceso conocido como diferenciación, en donde nosotros, por ejemplo, yo solamente les quiero mostrar aquí un ejemplo, vamos a tener algunos tipos de células, como son una célula muscular, donde pueden ver que son pequeñas fibras unidas, todas empaquetadas, que van a formar toda lo que es la fibra muscular, donde por otro lado también como ejemplo les quiero mostrar acá a la derecha, que son células de cartílago,
La célula básica en el cartílago o la formadora de matriz extracelular se llama condrocito. Entonces lo que quiero mostrar acá, por favor, es que ustedes ven acá en azulito, con núcleos, son las células de condrocito, y están rodeadas por una gran cantidad de matriz extracelular, como pueden ver, principalmente dada por colágeno y ácido hialurónico. Entonces vemos que hay diferentes tipos de células con diferentes morfologías y también en diferentes ambientes. Y por otro lado, por favor, miremos acá el famoso glóbulo rojo que transporta el oxígeno. Hay una proteína que ayuda en el transporte del oxígeno. ¿Cómo se llama? Hemoglobina. Hemoglobina. Perfecto. Muy bien. ¿Habían escuchado sobre los cartílagos y sobre el condrocito? Sí, Sí, en ¿no? anatomía. ¿El condrocito pertenece al tejido óseo? No. Pertenece Oh, buena, la tengo buena. La tengo Tejido buena. conectivo. ¿Por qué? Tenemos tejido conectivo y en el tejido conectivo tenemos el óseo o el hueso y tenemos el cartílago. En el hueso tú tienes el osteocito, por eso a lo mejor te confundiste, es muy similar. En el cartílago tenemos el condrocito y en el tejido adiposo tenemos el adipocito. ¿Ok? Y puro osito. Vamos, entonces, Sí. dígame. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. El colágeno hoy en día está usando principalmente como el 30 o 40% de las proteínas de tu cuerpo están compuestas por colágeno de distinto tipo. Entre ellas puedes tener colágeno 1. Bueno, se han descrito alrededor de 23 tipos de colágenos distintos. Y el tipo de colágeno que nosotros vamos a tener va a depender de el órgano o el tejido en el cual nos encontremos. Es una proteína que dependiendo de dónde esté puede darte rigidez, la forma de la célula, puede darte también elasticidad. Recordemos también que muchas en general y muchos, hoy en día se pueden inyectar colágeno en la cara para verse más jóvenes, etc. Pero es una proteína principalmente estructural, por así decirlo. Y Ya. que está, como tú bien viste ahí, en el caso del condrocito está presente en la matriz extracelular, pero también en el caso de la piel también está presente principalmente colágeno 1 y 4. Y en el caso del condrocito, este colágeno tipo 2, en el cartílago. Aquí vamos a la próxima, y yo, por ejemplo, aquí tengo que algunos órganos que pueden sufrir algún tipo de daño. ¿Por qué quiero hablar esto? Porque principalmente cuando tenemos un daño, la idea es que ese daño sea reparable y ojalá sea el mismo cuerpo que lo realice, y para eso debería haber una diferenciación. Entonces yo les pregunto acá, tenemos 3 tipos de órganos que pueden ser dañados, en este ejemplo, el corazón, el hígado, la piel. Pregunta general. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el órgano más grande de su cuerpo? Bueno, el cerebro también lo tenemos. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. La piel. La piel. Bien, Piel. bien, bien. Por lo general, muchas personas se equivocan con esa respuesta porque no consideran a la piel como un órgano. Bueno, veo que saben al respecto de la piel. Me imagino que a lo mejor es un poquito complicado saber más o menos cuánto del peso corporal de cada uno corresponde a la piel. ¿Tienen alguna idea? Como el 30%, ¿no? El peso el peso en El cuanto a 15. kilogramos. No tienen por qué saberlo, es un dato muy freak, pero se los puedo comentar. La piel, como ustedes bien dicen, es el órgano más grande del cuerpo. En las personas adultas puede ocupar hasta 2 metros cuadrados, y el peso que tiene puede ir entre 4,5 kilogramos a 5 kilogramos de ustedes, es dado al peso de la piel. Interesante, ¿no? Vamos entonces con esto que yo les quiero mostrar, porque finalmente lo que queremos hablar sobre es un poco de terapia celular al final, terapia de reemplazo. Entonces, cuando nosotros tenemos un daño, en este caso yo lo voy a graficar con la piel, porque es un poquito más simple de trabajar y de ver, podemos tener un daño que puede ser superficial o que puede ser profundo. Cuando hay un daño superficial, como el que vemos acá, tu piel no tiene ningún problema en regenerarse, no le cuesta nada. Simplemente te cubren con un pañito y no hay ningún problema. Sin embargo, fíjense por favor acá a este niño, el cual sufrió una quemadura, en donde ustedes pueden ver que la quemadura y el daño fue tan profundo que ese daño es imposible que se repare por sí mismo. Las células, en el caso de acá arriba, pueden ellas mismas comenzar a migrar de un lado a otro de la epidermis para cubrir el lecho. Luego los fibroblastos, que son la capa que se encuentra bajo la epidermis principalmente. Bajo la epidermis nosotros tenemos la dermis, y en esta dermis una de las células principales son los fibroblastos. Entonces, estos 2 tipos de células, fibroblastos en la parte de abajo y los queratinocitos de la parte superior,
pueden cerrar la herida, pero acá no la pueden cerrar, cosa que es un gran problema. Frente a esto nosotros podemos utilizar ingeniería de tejido. ¿Y por qué les traigo esta colación? Principalmente tenemos que trabajar con matrices. ¿Para qué utilizaríamos la matriz en este ejemplo? ¿Cuál sería el fundamento de la matriz en el ejemplo de que tenemos un daño profundo? ¿Qué función tendría? ¿Aportar el colágeno? Muy buena respuesta, sin saberlo, sí. De hecho, la respuesta fue más específica de lo que estaba buscando. Hay una respuesta más básica a esa que también viene a colación. Antes de aportar el colágeno, cosa que es muy, muy interesante lo que acabas de decir, precisamente como te digo, es más compleja la respuesta que me diste a lo que estaba esperando. Esto hace algo más simple aún, una matriz. ¿Cuál será? ¿En general? ¿O no? Es como en donde se crean todas las células. Como que se dice Perfecto. multiplicar. Eso es lo que queríamos llegar. Las otras respuestas fueron más complejas, pero primero vamos a la base. Nosotros, si tenemos todo esto que está acá, si no tenemos esto cubierto, si no lo cubrimos, si no ponemos un andamiaje, un scaffold, en inglés se llama scaffold, esto que tienes acá se le llama scaffold. Entonces, si no tenemos este andamiaje, las células no pueden crecer. Las células necesitan una matriz extracelular para crecer. Y es importante, ¿y por qué traigo esta colación? Porque les dije en un principio que las células deben diferenciarse. Y para hacerlo, hay distintos hechos. Hay genes que se activan y se reprimen, hay proteínas que tienen que estar funcionando, y también la matriz extracelular que está ahí es sumamente importante. La matriz que va a estar rodeando un condrocito no es igual a la que va a estar rodeando un fibroblasto, y tampoco es igual a la que va a estar rodeando el cerebro, la neurona. Entonces, vamos completando esto. Vamos a tener entonces un soporte polimérico, una matriz que va a cubrir, que va a dar el andamiaje, como bien dijo la alumna, y luego vamos a ir a la respuesta que me dieron los otros dos compañeros, en donde esta matriz debe ser de algo, y él dijo muy bien colágeno. Principalmente muchas de las matrices generadas hoy en día por ingeniería de tejido son de colágeno. Eso es muy bien, porque es la proteína fundamental. Se pone el colágeno ahí y luego las células son capaces de emigrar por ahí. Es como un puente. Si tú tienes una herida acá y necesitas cubrir todo esto, y si no hay nada para que, en este caso, para que un grupo de personas pase de la izquierda a la derecha, es imposible, aunque tengan las personas, van a estar representadas por las células, no van a pasar. Pero si nosotros ponemos este andamiaje aquí, este scaffold, esta matriz, las células son capaces de ellas comenzar a crecer. Muy bien, muchas gracias, chiquillos. Y tenemos aquí lo importante que son las células, que son lo más importante de este proceso. Una vez que tenemos el scaffold, las células, las cuales tienen que secretar ciertas sustancias. Cuando yo hablo de que el profesor allá en Alemania va a hacer cosas en inglés, me refiero a esto, por ejemplo. Para ustedes no es tan difícil entender, y aquí ya pueden ir familiarizándose con la ingeniería de tejido, con la sustancia inductora de tejido, yo se lo estoy traduciendo, y con las células aisladas. ¿Qué les parece eso? ¿No les complica mucho imágenes en inglés? No creo, ¿verdad? No. Todo bien entonces. Y además también hay que reconocer que muchas veces estas presentaciones, cuando hay libros que nosotros podemos sacar de internet, en inglés hay cosas más entretenidas para ustedes, son más bonitas, todo, así que por eso la idea es traerlas. Y vamos a hablar a un problema acá que yo quiero que nosotros conversemos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un problema cardíaco, cuando tenemos un problema al hígado o a la piel? Principalmente en lo que es cardíaco o en hígado, lo que se busca es un trasplante. Pues ustedes deben saber mejor que yo que hay personas que mueren, tanto en Chile como en el mundo, esperando por un trasplante, por lo tanto no es fácil de obtener un trasplante. Y estos trasplantes pueden ser de varios tipos. Y aquí tengo una pregunta para ustedes, solamente para remover los conocimientos previos que ustedes quizás tengan. ¿Han ustedes escuchado hablar de los términos autólogo, heterólogo, xenogénico? No. Ok, vamos entonces a hablar ¿qué pasa cuando hablamos de un trasplante autólogo? ¿Les suena algo? Como sea, como los trasplantes de piel, que uno... ¿por Sí. sí mismo? ¿Algo así? Correcto, por sí mismo, ese es el término. Autólogo es un trasplante en el que tú vas a tomar, por ejemplo, yendo a la respuesta de la señorita que también estuvo bien,
puedes tomar piel de ti mismo, de una zona donadora de tu cuerpo, y disponerla en otra parte de tu cuerpo. Por ejemplo, te queman la cara, vamos a tomar del muslo, de tu propio muslo, y lo vamos a implantar en un trozo de que a ti tuviste un problema en la cara. Eso se le llama un trasplante autólogo. Ahora, ¿qué es lo que es un trasplante heterólogo? De otra persona, ¿no? Algo así. Correcto, muy bien. ¿Ven que lo sabían? No tenemos para qué complicarnos la vida. En palabras simples, ustedes ya saben que un trasplante heterólogo es cuando, por ejemplo, una persona sufre un problema y un familiar le provee, o un familiar no conocido, o sea, perdón, un desconocido, no tiene por qué ser familiar, le provee de, en este caso, por ejemplo, puede ser una piel. Esas dos son un poquito más simples, y ahora viene una que es más compleja. ¿Qué es lo que es un seno trasplante con X? Es un poquito más difícil. Profe, ¿no es con Dígame. la piel de los animales eso? Es Eso correcto. como trasplante de corazón, lo hacían antes con corazón de, creo que cervical de cerdo, no sé. Sí, eso es correcto. Y lo que dijo la señorita anteriormente también, en donde, por ejemplo, cuando hablamos de un seno trasplante con X, lo voy a mostrar enseguida, lo que nosotros tenemos es un trasplante desde un animal a un paciente. Y por supuesto, yendo a la respuesta que acaba de dar la señorita, sí, en un principio se partieron haciendo experimentos con corazones de animales. Para ser más sincero, el primer corazón que se implantó fue de un babuino, un tipo de mono. Entonces, se lo implantaron a una niña en Estados Unidos. Lamentablemente, este corazón funcionó 3 semanas, posteriormente la niña falleció. Convengamos que no había otra opción, me hago entender, la niña era una terapia que debía recibir, si no la recibía, se iba a morir igual. Entonces los médicos, con el afán de poder salvarle la vida, obviamente habían estudiado que el babuino se parecía bastante a nosotros, entonces lo que usaron fue el corazón de babuino. Pero como les dije, 3 semanas después la niña fallece. Y ahora vamos a dar respuesta a lo que ustedes dijeron, y aquí la tenemos. Fíjense por favor en esta imagen que no se les va a olvidar nunca más que les traje. Tenemos un autoinjerto, como ustedes pueden darse cuenta, del mismo paciente. Tenemos un heteroinjerto o aloinjerto que le llaman acá, cuando va de un paciente a otro. Y al último tenemos el monito ahí de naranjo, que es cuando tomamos material, en este caso de un mono, pero puede ser de un cerdo, que es uno de los más habituales, y es un trasplante entre diferentes especies, por así decirlo, de un animal a un humano. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esto, la idea es que todos estos tienen problemas. ¿Y podrían ayudarme ustedes a definir cuáles son los problemas? Por ejemplo, vamos al autoinjerto. ¿Cuál es el problema en un autoinjerto? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Necesito un ejemplo, por favor. Sí, por ejemplo, cuando uno trasplanta piel, la parte del cuerpo que recibió esa piel la puede rechazar porque no es como la misma composición, así. ¿En eso es en un autoinjerto o en un aloinjerto o heteroinjerto? ¿A cuál te refieres? En un autoinjerto. Ok, vamos a aclarar algunos conceptos, estaba relativamente bien, pero muchas gracias por participar, esa es la idea, que vayamos participando y aprendiendo. En un autoinjerto, el problema no es ese. En un autoinjerto el problema es que puede haber no disponibilidad de la zona donante. Cuando tú estás sacando un trozo de tu piel, por ejemplo, vamos al ejemplo principal, y lo implanto en ti misma, no hay rechazo. Porque todos tus antígenos son exactos, todos tus antígenos, tus proteínas son exactamente iguales. No hay ningún tipo de rechazo en un autoinjerto. De hecho, cuando hablamos de autoinjerto es el gold estándar. Ojalá nosotros podamos hacer siempre autoinjertos porque no va a haber rechazo. El problema del autoinjerto es solo a nivel de zona donante. Ejemplo, si yo me quemo el 70% de mi cuerpo, necesito piel de mí mismo, ¿de dónde saco? No tengo. Porque tienes que pensar que tengo que sacar piel de otro lado de tu cuerpo para cubrir una parte. Es decir, es como vestir a un santo para vestir otro, como decimos acá en Chile. Ese es el único problema del autoinjerto. Ahora, lo que tú bien respondes es el problema que hay en un aloinjerto o heteroinjerto. Si yo tomo piel mía y la implanto en ti, por ejemplo, va a haber un rechazo, porque mis proteínas de membrana son distintas a las tuyas. Por lo tanto, tu cuerpo va a rechazar. Tu sistema inmune va a decir, ok, aquí pasa algo. Yo no reconozco estas proteínas son raras, y va a haber un rechazo. Esa es la gran diferencia. Y por supuesto, ¿qué va a pasar con un seno injerto? Es decir, con un injerto de un animal a una persona. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber rechazo o no? Sí o no. Obvio. Por supuesto que va a haber rechazo.
Pero ojo, esa pregunta del obvio la vamos a analizar en una diapositiva que les tengo ahora, y ahorita se van a dar cuenta que ese obvio podemos hacer algo. Pero sí, están bien, por supuesto. Va a haber un rechazo inmunológico porque las células, es decir, recuerden por favor que cuando hablamos de rechazo, el rechazo está a nivel de las proteínas de membrana, para que no se lo olvide, ¿ok? El rechazo va a estar a ese nivel, de las proteínas de membrana. Vamos entonces. Nosotros obviamente acá, si hay, podemos ir a lo que se llama generar algún tipo de biomaterial para salvar este problema, como puede ser la piel. En el caso del corazón es un poquito más complejo, pero les voy a mostrar algo sumamente interesante que tenemos acá. Miren por favor esto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término descelularización? Ok. ¿En qué consiste la descelularización? Des es remover. Celular, remover las células. Ustedes me dijeron, obvio, pues, profe, si tenemos una piel de un mono y me la implantan a mí, o de un cerdo y me la implantan a mí, va a haber rechazo. Sí, sin embargo, esta técnica, ustedes deben saber que es posible aplicar con diferentes especies sin mayores inconvenientes. Entonces nosotros tenemos un corazón que puede ser descelularizado y en general todo lo que ustedes ven ahí puede ser descelularizado. Pregunta para ustedes, compleja respuesta, no tienen por qué saberla. ¿Por qué un proceso de descelularización permitiría implantar un órgano de otra especie, como un animal, a un humano sin problemas si recién hablamos del rechazo inmunológico? Y yo dije algo clave, que por favor, ahí vamos a ver si están realmente atentos, yo dije algo clave con respecto al rechazo. ¿Cuál sería la explicación? ¿Quién es capaz de decirme? ¿Quién da más? Vamos chiquillos, les tengo un montón de fe. ¿Es porque está a nivel de proteína de la membrana? Perfecto, muy bien, un aplauso. Esa es la respuesta clave, y la dijimos. Pero deben pensar que lo que a ti te tomó 5 minutos darte cuenta, a los investigadores les tomó recién, fíjate, hasta el año 2007, vino este autor llamado Badila, que los tienen ahí los papers, él es muy bueno, y se los puse ahí si están más interesados en el área de ingeniería de tejido y quieren ir allá. Recién en el 2007, ellos dijeron, oye, ¿sabes qué? El rechazo inmunológico está dado por las proteínas de las células. Pero la matriz extracelular generará rechazo, ¿no? Primero que todo, obviamente, no lo sabían. Y comenzaron a hacer estudios, eureka, se dieron cuenta que al descelularizar, al remover las células, lo que hacían ellos era remover principalmente el problema del rechazo. Impresionante, ¿verdad? Profe, Dígame. ¿esto va para animales y para humanos? Claro, por supuesto, pero tienes que pensar que la idea, obviamente, es que lo hagamos en humanos. La idea es principalmente tratar de usar, en este caso, órganos de animales que podamos descelularizar. ¿Y por qué? Esto también es importante, y son temas que nosotros vamos a ir abordando, pero desde ahora quiero que vayamos ya más o menos reconociéndolo. La matriz extracelular es sumamente importante. Cuando yo descelularizo, lo que hago es, te lo voy a mostrar acá. Esto es un proceso de descelularización. Vamos a tener esta especie de malla, la ven ahí, ¿verdad? Una especie de malla que tienen acá. Y en azul nosotros tenemos las células. Este es un órgano que está completo con sus células creciendo felices. De un animal. Cuando yo lo quiero descelularizar, lo que tengo que hacer es remover esas células. ¿Y cómo lo hago? Para esto, si se fijan aquí lo agrandé, tú tienes varias opciones. Unas opciones son usar ciclos de congelamiento y descongelamiento, y así matan la célula. Otra opción es usar ciclos de lavado por medio de detergentes. Recuerden que los detergentes, si han puesto atención al coronavirus, el detergente mata al virus principalmente porque destruye la membrana. Aquí también vamos a destruir la membrana. Y entonces lo que vamos a hacer es que al final, desde un órgano celularizado como tenemos a la izquierda, vamos a llegar a esto. Pero fíjense por favor, yo mantuve la matriz extracelular. Y mantener la matriz extracelular es sumamente importante porque ahí hay señales, factores de crecimiento, proteínas como fibronectina, laminina, vitronectina, colágeno, que son sumamente importantes. Es decir, cuando yo descelularizo, me llevo todas las componentes celular, pero mantengo la matriz extracelular. Mantengo todo este framework, que es el scaffold, el andamiaje, ¿ok? Interesante, ¿verdad? Ahora bien, nosotros descelularizamos el órgano, pero ahora ¿qué hay que hacer?
Si yo tengo un órgano de un paciente cadáver, también puede ser. Si yo tengo un órgano de un cerdo, lo tomo, lo descelularizo, pero ¿cómo me lo inyecto a un paciente humano? ¿Qué tendría que hacer? Respuestas, espero respuestas. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Hacer un cultivo con las células del humano? Perfecto, con las células del paciente, ¿verdad? Exacto. Correcto. Y eso es lo que debemos hacer. Muy bien, tenemos que hacer un cultivo de las células del paciente. Vamos a tomar este órgano descelularizado, las vamos a añadir ahí, las vamos a sembrar, que es el término que se corresponde acá, y luego lo podríamos implantar con tus células. O sea, no habría rechazo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a tener que, en este caso es una ratita, pero tú lo puedes tomar como un humano, como lo que quieras. Vamos a tomar una biopsia y la vamos a llevar a cultivo celular y posteriormente la vamos a disponer en este escáfolo soporte polimérico o en este órgano descelularizado. Para eso, por ejemplo, nosotros podemos hablar también de posibles teorías de reemplazo. Me imagino que ustedes han escuchado hablar de la leucemia, en donde, por ejemplo, hay el cáncer a la sangre, donde hoy en día nosotros podemos ser donantes de células sanguíneas, es decir, lo que vamos a hacer, vamos a donar de la cresta ilíaca, van a sacar células de ahí nuestras y las podemos disponer en un paciente el cual tiene leucemia, y de esta forma nosotros vamos a repoblar con las células del donante, vamos a repoblar las células del paciente que estuvo dañado. Obviamente el paciente tiene que, primero, tú tienes que destruirle todo su sistema sanguíneo por medio de quimio o radioterapias, y luego vas a poner tus células. Importante aquí vamos a hablar de que se ha descrito que en ratones, por ejemplo, tan solo una célula madre obtenida de médula ósea, que se le llama célula madre hematopoyética, es capaz de regenerar toda la médula ósea de una ratita. Y esto obviamente ustedes saben que esto no es ciencia ficción, hoy en día se está haciendo. De hecho, acá en Chile hay una campaña que es de TKMS, en donde lo que buscan es donantes de células madre, y los llamo también a poder participar. De hecho, yo también soy donante, recibí el kit hace poco, que ellos te mandan un kit a la casa, tú te tomas una muestra, y ellos ven si tú eres compatible con cualquier parte del mundo, no solamente en Chile. Entonces, por ejemplo, si hay una persona, una niña o niño que necesita, que es compatible contigo para hacer este tratamiento, este trasplante de células de médula ósea, te contactan y tus muestras viajan a cualquier parte del mundo, así como también tú podrías recibir desde cualquier parte del mundo y así, obviamente, salvar tu vida. Es DKMS, si están interesados me lo preguntan. Yo, como les digo, recibes el kit en la casa. Ahora está complicado, yo no lo he ido a dejar, pero el kit lo recibes en la casa, te tomas una muestra con isótopo desde la lengua, simplemente desde la boca, la cierras y la envías, y entras a una base de datos internacional. Dicho eso, vamos a ver la posibilidad del reemplazo celular. Cuando tenemos un reemplazo celular, precisamente lo que buscamos es tratar de solventar o de salvar algún problema. Fíjense por favor en esta diapo, que principalmente la obtuve también del Gerald Carr, el resto la saqué de otros papers, pero esta también está en el Gerald Carr, en donde la idea principalmente es, obviamente, obtener una célula que después las vamos a ir a preservar, en este caso una célula madre, que es lo que estamos hablando, y luego estas células madres se van a poder diferenciar a distintos tipos de células. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término célula madre? Sí. Sí, sí. ¿Qué saben al respecto? Que se pueden transformar en todo tipo de celular. Perfecto. ¿Y ha escuchado qué tipo de células? ¿Tiene algunos ejemplos de células madre? Las embrionarias. Embrionarias, muy bien. Y las embrionarias, y es precisamente lo que queremos hablar ahora. Primero, nosotros vamos a hablar de células madre un capítulo entero. Ahora solamente decirles que hay células madre embrionarias y adultas. Las células madre embrionarias, que las que ustedes ven acá, son pluripotenciales, es decir, se pueden formar en cualquier tipo de célula, mientras que las adultas tienen un poquito más de restricción. Entonces, por eso, hoy en día, el estudio con células madre es sumamente interesante, pero también tiene mucho problema ético. Recuerden que cuando estamos hablando de células madre embrionarias, dependiendo de las creencias religiosas muchas veces, obviamente se dice que se está destruyendo una vida. Para muchos la vida comienza, cosa que no vamos a abordar hoy día, pero desde el momento en que se produce la entrada del espermatozoide al óvulo, para ellos ya comienza la vida. Por lo tanto, si vamos a tomar embriones humanos para salvar vidas, estamos matando una vida, que es matando al embrión. Entonces son temas súper complejos, pero lo importante y lo bonito de esto es que
a nivel científico, las células estas embrionarias son capaces de desarrollarse y de diferenciarse, que esa es la palabra más correcta que quiero que se queden, ya sean células hepáticas, musculares, sanguíneas o células nerviosas. Esto no solamente es ciencia ficción, esto se está haciendo. Se han hecho ensayos en pacientes también, donde se ha descrito que en Parkinson, por ejemplo, y en Alzheimer, que son dos enfermedades neurodegenerativas, estas células tienen resultados bastante prometedores y algunos ya están en ensayos clínicos. Sin embargo, la complejidad es que es difícil de obtener y dependiendo de las regulaciones, por ejemplo, Estados Unidos hace como 5 o 6 años, yo diría, prohibió el uso y el trabajo con células madre embrionarias. Es un tema sumamente complejo. Pero lo que quiere mostrar... ¿Profe? Dígame. Que no es esto lo de la clonación. La clonación es otra cosa, pero veo que te fijaste un poco en la diapositiva, en la figura, y es lo que voy a pasar a explicar ahora. Esto es una especie de clonación. ¿Por qué? Porque el problema que te quiere mostrar esta diapositiva es que las células embrionarias no se pueden usar. Ok, no la podemos usar. Pero los investigadores dijeron, ok, pero nosotros no tenemos para qué usar una célula madre embrionaria. Lo que yo puedo hacer es tomar un ovocito nucleado que tienes ahí, es decir, que le removieron el núcleo, y tomaste biopsias tuyas, por ejemplo. Tomaste unas biopsias tuyas, aislaste la célula, e introdujiste tu célula somática, es decir, no espermatozoide, y introdujiste el núcleo al interior de este ovocito. Y entonces lo que tú vas a tener ahora, no tienes un embrión previamente tal. ¿Me hago entender? Lo que haces es tomar una célula nucleada somática de un paciente, remover desde un ovocito el núcleo y inyectar tu núcleo de la célula de paciente y posteriormente seguir con todo el procedimiento. Y de esta forma tú vas a poder obtener tus células madre con gran potencial, pero no derivadas de un embrión convencional, un embrión que proviene de un espermatozoide y de un óvulo. Es en parte, como bien dices tú, lo que se realiza precisamente en un proceso de clonación. Pero lo importante que queremos recalcar acá es que las células madre son capaces de diferenciarse, y para eso las células necesitan diversos tipos de factores de crecimiento, diversos tipos de ambientes. No es llegar y hacerlo. Tú tienes que agregar FGF, EGF, a su vez, por ejemplo, muchas células tienen que usar un distinto tipo de matriz, etc. Es decir, redondeando, cuando nosotros trabajamos en diferenciación, no solamente trabajamos, cuando tu cuerpo se diferencia las células desde un ovocito o huevo fecundado hasta las más de 250 células diferentes que tenemos en nuestros cuerpos, se basa en un exquisito proceso de regulación, tanto a nivel genético como a nivel de las proteínas que son liberadas, así como también la matriz que va a soportar este crecimiento. Y por último vamos a llegar a cultivo celular, como ustedes ven ahí. Principalmente lo que buscan es, valga la redundancia, cultivar estas células, y podemos hacer todo lo que ustedes ven acá. Un estudio de biología celular, test de droga, que a ustedes como químico farmacéutico les interesa, estudios de cáncer, ingeniería de tejido, etc. Las ventajas y las desventajas están ahí, no tengo para qué leérselas yo, pero ustedes después las pueden ver en sus casas. Y aquí les quiero mostrar diferentes tipos de células, simplemente para que se den cuenta que las células, dependiendo de la función que realicen, son distintas. Tenemos neuronas de ratón, que son células más alargadas. Tenemos a la derecha fibroblastos humanos, que si se fijan a nivel de morfología son distintas. Y a su vez tenemos acá las células HeLa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de las células HeLa? Yo he escuchado de la enfermedad HeLa. Ok, sí, la esclerosis lateral amiotrópica, bien, pero en este caso las células HeLa es un tipo de célula que fue aislada por el año 1950 y es de carcinoma humano, es de cáncer de cervix. Y es muy famosa a nivel de cultivo celular porque imagínense, en los años 50 fue removida y hasta el día de hoy siguen creciendo en los laboratorios. De hecho hay un dilema ético ahí que lo podemos discriminar. Ah, ya sé cuál es, que le hicieron un cultivo y empezó a reproducirse el cáncer, ¿no? Correcto. Sí, eso es. Y las células HeLa
Les digo que el nombre es por la señora que se las extirparon, que se llama Henrietta Lacks. Y hasta el día de hoy fue sumamente complicado porque el médico tomó estas células de la cervix de la señora, las empezó a cultivar, y hasta el día de hoy siguen creciendo, y estas células se venden, y el hombre es multimillonario. Y la señora, que era dueña de las células, o de así decirlo, la paciente, lo demandó. Bueno, y ahí hay un tema que nosotros podemos discutir cuando hablemos de bioética, pero es una cosa sumamente interesante respecto a ese tema de las células HeLa. Y de quién es la cosa es como de quién es la célula, o de quién es el negocio, del médico que las tomó, o de la paciente que principalmente fueron tomadas estas células. Pero veo que tienes algún conocimiento al respecto. Sí, es un tema muy... Y, profe, dígame. ¿Con qué fin se venden esas células? Estas células las usamos para trabajar. De hecho, tú mismo en la Facultad de Farmacia, si no me equivoco, hay un profesor que trabaja con las células HeLa, y sin duda en la Facultad de Neurociencia muchas de las investigaciones se llevan a cabo en células HeLa. Son células cancerígenas donde tú puedes hacer lo que desees. La puedes estudiar como cáncer. Yo puedo estudiar, por ejemplo, si tú vienes y generas una droga que quiere matar el cáncer, la vas a probar en distintos tipos de células. La puedes probar en células HeLa. Y la pruebas y ves qué pasa. En neurociencia trabajan en conexinas, son proteínas de unión de membrana, de la gap junction, y trabajan en células HeLa, porque son capaces, tú puedes transfectarla, añadirle genes, añadirle proteínas, hacer lo que quieras. No solamente las HeLa, ojo, si tú buscas en internet hay cientos de líneas celulares de distintos tipos de cánceres. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Alemania con las células de breast cancer, el cáncer de seno, lo que tú haces, trabajas con MSF7, MDA-MB y MCTA, si no me equivoco en la otra. Bueno, lo que quiero decir es que hay un montón de líneas celulares donde tú lo que haces precisamente es trabajarlas y estudiar con ellas. No las vas a implantar, pero estudias. Y por último, aquí ya tenemos las morfologías que ustedes ven a continuación, de nuevo con los queratinocitos humanos, queratinocitos ojos. ¿Dónde están los queratinocitos? Pregunta. ¿En la piel? En la piel. ¿En qué capa? ¿En la epidermis o en la dermis? En la más externa. En la más externa. Y se llama, vamos, por 100 puntos. Epidermis, perfecto. Epidermis. Y bajo la epidermis tenemos la dermis, donde vamos a tener principalmente los fibroblastos, que ustedes ven ahí. De nuevo, para que se fijen, por favor, que dada la función que tienen, que tiene otra buena pregunta, si se fijan, la epidermis, la más externa, fíjense cómo están las células con respecto a los fibroblastos. ¿Cómo están visualmente? Rápido. Más compactas. Correcto. ¿Y eso para qué sería? ¿Para la resistencia de la piel? Correcto, para impedir y para poner toda esta red, por así decirlo, que impida el ingreso de microorganismos al interior. Si se fijan, entre queratinocitos prácticamente, vamos a tocar el mismo tema, la matriz extracelular es casi mínima, mientras que comparado con los fibroblastos hay mayor matriz extracelular. Y las condiciones de cultivo son variadas, donde obviamente nosotros debemos manejar los sustratos, las condiciones físicas, fisiológicas. Y esto quiero que vean que, por favor, los sustratos de cultivo. Yo les dije que la matriz era importante. Cuando cultivamos células, nosotros las vamos a cultivar principalmente en 2D, o 2 dimensiones, como son esos frascos de cultivo que ven aquí. Aquí también son placas de cultivo, aquí ya tienen algo en 3D, una matriz en 3D. Pero principalmente en laboratorio, nosotros estamos cultivando en estos frascos de cultivo en 2D. Y estos frascos tienen un pretratamiento. Tienen un tratamiento en la parte de abajo para que las células se adhieran. Muchos de ellos vienen con colágeno. Muchas células necesitan que nosotros pretratemos estos frascos con laminina, con lo que sea que le permita a las células adherirse. Y principalmente lo que yo les muestro acá para que lo vean más en sus casas es todos los medios o las condiciones que tiene que tener una célula para crecer. Hay diferentes medios de cultivo. Y eso nos lleva de nuevo a la diferenciación, que es el tema de hoy. Porque una célula neuronal no va a crecer en un mismo medio de cultivo. ¿Qué es un medio de cultivo, muchachos? ¿Lo saben? ¿Me pueden responder? Porque si no lo saben, les tengo que explicar. ¿El lugar donde se cultivan las células? Sí, ¿y qué contiene? ¿Cuál es la idea? En resumen, ¿qué es lo que sería si nosotros hablamos de un humano? ¿Qué es lo que serían los medios de cultivo? ¿Cómo ambientar el lugar donde crecen las células? El incubador sería como el ambiental, pero los ¿Cómo medios reproducirlo, por decirlo ¿Una así? matriz? Para que se puedan adherir. Ok, el medio de cultivo en general es un líquido que es principalmente alimento.
Agar. Podríamos definir. ¿Y qué es lo que tiene? Todo lo que ustedes pueden ver acá. Es un medio, esto es medio de cultivo, es el color rojito que ven acá. Eso es medio, es líquido. Y ese líquido, que es el medio, tiene todo lo que ustedes ven acá y por eso no voy a entrar en detalle, ustedes lo pueden mirar después. Pero en ese medio de cultivo tenemos vitamina, aminoácidos, glucosa, etc. También tenemos suero, también tenemos inhibidores del crecimiento de bacterias, como las que pueden ver ahí. Tenemos un indicador de pH, que les dije el otro día, que principalmente eso es para el investigador para saber si hay una contaminación. Porque pregunta, la bacteria, yo les dije el otro día, a ver si se acuerdan, si pusieron atención, ¿cada cuánto tiempo más o menos se dividía? ¿La bacteria? Sí, aproximadamente. ¿Cada cuánto tiempo yo tengo un ciclo de división celular en una bacteria? Como 20 minutos, ¿no? Perfecto, entre 20 y 30 minutos. Y pregunta, ¿una célula humana como un fibroblasto, ustedes saben a cada cuánto tiempo se divide aproximadamente? No ¿Como tiene cada 5 segundos? No. Es más lento la división de una Como célula. 8 horas, creo. Más. La respuesta es, dependiendo de la célula, pero un fibroblasto aproximadamente entre 25 y 35 horas. Es decir, si yo tengo en cultivo fibroblasto y se me contamina, la bacteria cada 20 minutos voy a tener la doble cantidad, mientras que el fibroblasto tiene que esperar 35 horas. Es decir, el rojo fenol que yo le añado al medio, este color rojo, va a cambiar a amarillo, porque la célula bacteriana está creciendo tan rápido que está acidificando el medio. Por eso yo uso un medio de color rojo con este rojo fenol, que es un viraje de pH. Es un indicador. Entonces yo como investigador llego al laboratorio, lo primero que hago, miro el frasco y digo, a ver, ¿qué pasa? Estaba amarillo. Ok, aquí hay contaminación. Es el primer indicio que tienes que saber. Dicho todo eso, llegamos a la última diapositiva. Como les dije, principalmente es esta. Y nosotros tenemos que cultivar en 2D, pero esto, como se pueden dar cuenta, desde el marzo del 2020, por favor, el título es claro y hace la pregunta. ¿Es tiempo para comenzar la transición desde un cultivo en 2D a un cultivo en 3D? Lo dice como pregunta. ¿Qué creen ustedes antes de ir a la respuesta? ¿Es mejor cultivar las células en 2D o en 3D? Profe, Dígame. pero ¿cómo sería cultivarlas en 3D? Como en las matrices que les mostré delante. Cuando tú las cultivas en un corazón está en 3D. Si tú la cultivas acá, fíjate, acá, estás viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. La última que está acá dice matriz 3D. Eso es 3D, fíjate, es una lámina, es un 3 dimensiones. Ah, ya. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Cuál crees tú que En es la... 3D mejor, pues. ¿Por qué? Porque al tiro nos da ¿cómo se llama? El órgano que necesitamos. Ok, y la pregunta sería, en tu cuerpo, ¿cómo crecen las células? ¿En 3D? No. ¿Me está preguntando o me está respondiendo? No sé. ¿Cómo crecen entonces en nuestros cuerpos las células? Yo supongo que en 3D. Ok, vamos a dar la respuesta. Las células de nuestro cuerpo crecen en 3D, en 3 dimensiones. Recuerda que la célula en tu cuerpo está cubierta por matriz extracelular por todos lados, está en 3D. Entonces la pregunta que se hicieron algunos, durante mucho rato se están dando esa pregunta, y dicen, oye, pero nosotros estamos cultivando en 2D, pero las células están en 3D. Algunos decían, da lo mismo, si es más fácil. En efecto, es más fácil, pero las implicancias son nefastas. Fíjense, por favor. Esto es lo primero que les quiero mostrar, es que cómo ha incrementado el crecimiento o los cultivos de células en 3D en los últimos años. Hasta el 2000 prácticamente nadie lo hacía. Solo cultivaban en 2D. Es más fácil, es más rápido, es más económico. Pero la pregunta es, ¿por qué lo empezaron a hacer en 3D? ¿Porque se le ocurrió? ¿Porque alguien dijo, oh, ¿sabéis qué? Es mejor hacerlo en 3D porque sí? No es esa la respuesta. Fíjense, por favor, acá se las voy a discriminar y esta es la última. Esto es en ese mismo paper de marzo de 2020, ellos comparan entre 2D y 3D. Y fíjense, por favor, la diferencia entre una y otra, y quiero que vayamos a la parte que más le interesa, que es la última. Sensibilidad a las drogas. Fíjense, por favor, en 2D y en 3D. ¿Cuál es la diferencia?
En 2D Que en dice que 3D las tiene más drogas no resistencia. son bien metabolizadas, mientras que en 3D sí que causan efecto. Vamos a la diferencia entonces. Muy buena respuesta. La primera diferencia, por favor, por ejemplo, yo tengo una droga, generé mi droga, y esto pasó, y sigue pasando. Entonces las células a menudo tienen poca resistencia a la droga. ¿Qué quiere decir eso en 2D? Y yo vengo, desarrollo mi droga, Ciplastin, por ejemplo, contra el cáncer, la pruebo en 2D con mis células de cáncer y las maté todas. Y los médicos, ¿qué hicieron después? Dijeron, esto chiquillo, esta es la droga mejor que tenemos, la vamos y la vamos a probar en paciente. Llegaron al paciente, probaron la droga y al paciente no le pasó nada. Y dijeron, ¿pero cómo? Si esta droga era espectacular. Claro, era espectacular en 2D, pero fíjense en 3D, dice, las células a menudo tienen más resistencia a la droga. Las células en 3D no se comportan igual que en 2D. Y las células en tu cuerpo, en un cuerpo de un paciente que tiene cáncer, no están en 2D. Por lo tanto, la droga no le hizo nada al cáncer de la persona. Por No me ejemplo, hace nada. Los drogaron por nada. exactamente, y eso está pasando, y durante mucho tiempo muchas investigaciones lo que hacían eran eso. La otra gran diferencia que ustedes bien nombraron, dice acá, en 2D las drogas no son bien metabolizadas, y en 3D las drogas se metabolizan, perdón, en 3D las drogas se metabolizan mucho mejor. Entonces, finalmente lo que vamos a ver como conclusión es que en 3D las células responden diferente a drogas, y lamentablemente para los pacientes y para los investigadores, en 3D es más realista. Y nosotros deberíamos todos, los investigadores, si alguno de ustedes en el futuro quiere investigar sobre cáncer, por ejemplo, debería hacerlo en 3D, probar su droga. Muchos de ustedes llegan a quinto año y trabajan en investigaciones contra el cáncer, por eso les digo. Y deberían hacerlo en 3D, ya dejar de lado el 2D. Porque si tú me expones eso, tú me dices, mire, profesor, yo estoy en la comisión, y yo te digo, y usted me dice, mire, profesor, yo desarrollé esta droga, y en 2D crecen espectacular las células, y después aplico la droga y me mató toda. Yo le voy a decir, muy bien, ¿y qué pasa en 3D? Ah, no lo sé. Pero eso ya está descrito que no es lo más adecuado, y se dan miles de papers diciendo que eso debiera ser desechado. Pero deben saber que hasta el día de hoy igual hay un montón de investigaciones que se siguen llevando a cabo solamente en 2D. Muchachos, eso, la última la pueden mirar en su casa, pero no es de mayor importancia, simplemente es una matriz generada en Suiza, si no me equivoco, donde ellos generaron este tipo de matriz extracelular. En verde van a ver las células en el centro, que están con GFP, una proteína fluorescente verde, y al final ustedes ven el merge, que significa como la unión de ambas. Esto te prueba que la matriz que ellos tienen es capaz de ser poblada por las células. Finalmente les quería traer esa imagen porque era bonita. Está en ese paper. No les voy a hacer leer el paper. Si a alguno de ustedes le interesa, me manda el correo y se lo envío, no tengo ningún problema. Pero simplemente el resumen, y ustedes lo pueden tener, lo pueden leer más, las diferencias que creo que son importantes, principalmente las que les marqué en rojo, como la exposición en el medio y como la diferenciación celular, para que vean la diferencia que hace cultivar unas células en 2D versus en 3D, que es cómo las células están en nuestro cuerpo. Es decir, la importancia de la matriz extracelular, cosa que veremos en unas 2-3 clases más adelante. Muchachos, por el día de hoy nosotros hemos terminado. Espero que hayan disfrutado de la clase. Como se pueden dar cuenta, era más corta, se los dije. Y nada, pues chiquillos, ¿tienen alguna pequeña consulta al respecto de todo lo que hemos hablado hoy? Profe, yo tengo una de la materia, o sea, de la parte anterior, en donde salían los tipos de trasplante. El trasplante que se hacía uno a sí mismo, ¿en qué casos podría ser efectivo? Porque si es que se lo quita de una parte y se lo saca de otro, la otra parte igual se va a ver afectada. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia, buena pregunta, la diferencia es que nosotros en el laboratorio te podemos ayudar a eso, y nosotros lo hacíamos, en la Universidad del Paraíso. Nosotros desarrollamos este soporte polimérico. Esto que está aquí lo desarrollamos nosotros, el que ves acá abajo, este. Y en esto lo que nosotros hacemos es, lo que yo hago es tomar una biopsia tuya. Si te quemaste un 50% de tu cuerpo, yo voy a tomar una biopsia de 1 centímetro cuadrado, máximo 2 centímetros cuadrados, no un paño de 1 metro. Y yo voy a tomar estas células, las voy a llevar al laboratorio, y como tú sabes, las células van a crecer. A la semana voy a tener 1 millón, a las 2 semanas voy a tener 4 millones, y así sucesivamente, y yo voy a usar este soporte polimérico que tú ves aquí,
que está compuesto por una proteína similar al colágeno, y voy a disponer tus células. Pero a ti te removí solamente 2 centímetros cuadrados, pero puedo cubrir un área de hasta 25, 30 centímetros cuadrados, o lo que yo quiera, mientras me des tiempo para crecer tus células. En ese sentido es que nosotros lo estamos usando y funciona, en el sentido de reemplazo celular en este caso. ¿Quedó claro? Ok, gracias. Sí. Ok, muchachos, entonces nosotros nos veremos la próxima semana. Vayan leyendo el paper ya, como ya veo algunos ya lo están haciendo. El próximo lunes, después de la clase nuestra, voy a estar ahí respondiendo preguntas para que nos juntemos si ustedes desean, por supuesto. Vamos a estar ahí una media horita y ahí podemos responder algunas preguntas de lo que hemos visto al respecto para que no se sientan tan solos, principalmente en lo que respecta al paper en inglés. Por mi parte, nada más que decir. Me despido entonces. Profe, Dígame. ¿sabe que tengo una consulta antes de que se vaya? ¿Mm? El sembrado y el cultivo va con el órgano descelularizado y la matriz celular de la persona a la que va a ser trasplantada. No, cuando hablamos, primero que todo, sembrar células es un proceso en el que yo tomo las células y las siembro o las pongo en cualquier cosa. Puede ser un órgano descelularizado o, en este caso, por ejemplo, si yo tomo células de acá y las dispongo en esta matriz que nosotros creamos en la Universidad de Valparaíso, eso también sería sembrar. Lo que yo hago entonces es, ejemplo, de la piel. Tomo tu trocito de piel de 2 centímetros, tomo tus células, las crezco en el laboratorio por cultivo celular y después las siembro aquí, en nuestra matriz, no en tu cuerpo. Y en tu cuerpo lo que hago es poner esta matriz en contacto con tu cuerpo con una cobertura cutánea y eso es lo que se hace. Así es como nosotros hacemos el procedimiento y cómo se realiza en realidad en todas partes del mundo. Ahora, si tienes un órgano, es exactamente lo mismo. Tomo tus células madre o tus células que corresponden, las tiro o las siembro o las cultivo en el órgano descelularizado. Obviamente va a tomar más tiempo, hay otras cosas que son más complejas que no las expliqué ahora, pero no vienen al caso, y luego las vamos a disponer en el paciente. Gracias. De nada. Entonces, estaríamos por hoy. Si tienen alguna otra consulta, me la hacen el lunes. Déjenme ver acá, hay una pregunta. Ok, muchas gracias. Está todo bien entonces, me alegro que les haya gustado. Bueno, chiquillos, de nuevo me despido, le agradezco como siempre su participación, es súper grato hacer estas clases, espero que a ustedes también les guste, que lo hagamos dinámica, yo les voy a andar preguntando y me alegro que ustedes estén con el ánimo de participar, no sé si les gusta también que participemos de esta forma, prefieren que hable solamente yo, la última pregunta es esa. Yo creo que así son como súper entretenidos, que participamos entre todos. Sí. ¿Les parece bien? Sí, son buenas. Me parece, chiquillos. Vamos a seguir entonces así. Recuerden que nosotros estamos aprendiendo y yo estoy aprendiendo de ustedes también y tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Si a ustedes les gusta, vamos a seguir con esta forma. Me despido nuevamente. Muchas gracias por todo. Que lo pasen bien y disfruten el fin de semana. Adiós. Chao, profe. Igual, profe, chao. Gracias, igual. Chao. Chao. Chaito. Profe. Nos vemos. Luego.